Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube dedicado al estudio profundizado del derecho tributario. Hoy vamos a hablar de las notificaciones electrónicas o por vía de correo electrónico o mensaje de datos y su validez en Venezuela desde el punto de vista constitucional y legal. Quiero hacer una advertencia preliminar y es que la digitalización de los intercambios de información entre las administraciones tributarias y los sujetos pasivos tiene fundamento en varias normas, entre ellas el artículo 110 de la Constitución y los artículos 6.1, 9, 11, 151 y 164 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, los artículos 1, 2, 4, 6 y 8 de la Ley de Infogobierno y varios artículos del Código Orgánico Tributario, entre ellos el 34, el 101.12, el 135, el 137.9, el 138, el 148, etcétera. De modo pues que la notificación electrónica, y esto es muy importante decirlo, podría ser un medio confiable y eficiente para comunicar a los sujetos pasivos las actuaciones de las administraciones tributarias. Pero para que ello sea así, como veremos seguidamente, es necesario que se dicte una regulación especial, tal como lo prevé de manera expresa el Código Orgánico Tributario. Y eso es así porque la notificación de los actos administrativos en general y de los actos de contenido tributario en particular es una formalidad estrictamente reglada que atiende por una parte el ejercicio apropiado de otros derechos, algunos de ellos con la categoría incluso de derechos humanos, y por otro lado se trata de una formalidad que condiciona la eficacia de los actos dictados por la administración y de allí su extrema importancia y significación. Sobre el primer aspecto, es decir, la notificación como un condicionante para el ejercicio de otros derechos, es importante resaltar que la notificación es necesaria para tomar conocimiento de la existencia de un procedimiento que puede afectar los derechos e intereses de los sujetos pasivos. Es importante para concebir y organizar por parte del sujeto pasivo sus alegatos y defensa frente a la actuación de la administración tributaria, hacer contacto con quienes le ofrecerán asistencia y asesoría profesional durante el curso del procedimiento respectivo, ejercer la defensa de sus derechos e intereses en forma oportuna ante los organismos competentes y a través del medio adecuado a tal fin, cumplir tempestivamente con los requerimientos de información y documentación efectuados por la Administración Tributaria, tomar las medidas necesarias para que las tareas de inspección y fiscalización de la Administración Tributaria no sean impedidas, retardadas u obstaculizadas, y en general prepararse adecuadamente para afrontar legítimamente el procedimiento administrativo de que se trate o acudir a la Administración de Justicia para el ejercicio del derecho de acción y el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva. Entonces, los contribuyentes y los responsables, y en general cualquier persona natural o jurídica que pueda ser afectada en sus derechos e intereses por actuaciones de la administración tributaria, tiene derecho a enterarse de todo acto administrativo definitivo o de trámite que afecte sus derechos e intereses, tal como se deduce con meridiana claridad del artículo 171 del Código Orgánico Tributario y del artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo. Es decir, cualquier acto que inicie un procedimiento, que se produzca dentro de ese procedimiento o que le ponga fin, si afecta los derechos del sujeto pasivo de la imposición en cualquier forma, debe notificársele, y esa notificación no puede hacerse de cualquier manera, sino que tiene que hacerse cumpliendo los requisitos que están establecidos en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo. Esas formalidades, aunque no son finalidades en sí mismas, sino instrumentos, o mejor dicho, no son finalidades en sí mismas, sino que son instrumentos para garantizar que la notificación cumpla su objetivo fundamental, que es poner al tanto a la persona
de la actuación administrativa que le afecta o le pudiere afectar para que actúe como mejor le convenga sus derechos e intereses frente a esa actuación. Esto ya ha sido reiteradamente sostenido por la jurisprudencia, entre otras en sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-Administrativa 01904 del 21 de noviembre de 2007, en el caso Imagen Publicidad CA. El Tribunal Supremo Español, que también siempre es muy elocuente en su sentencia, ha dicho en una sentencia del 10 de enero de 2008 que la notificación es una comunicación formal del acto administrativo de la que se hace depender su eficacia, constituyendo una garantía para el administrado o, en este caso, del contribuyente en cuanto hace posible el exacto cumplimiento de su contenido y permite a aquel actuar frente a la decisión administrativa a través del ejercicio de su oportuna defensa. De modo pues que la notificación de los actos administrativos puede ser analizada también como un derecho de los administrados, es un derecho de los administrados que se conecta directamente con el ejercicio de otros derechos, como por ejemplo el acceso a la administración de justicia, el derecho a la defensa, el derecho a la prueba, el derecho de acceso al expediente administrativo, y esa es la razón por la cual la doctrina habla de un derecho constitucional a la notificación. La ausencia de notificación entonces es causa eficiente de indefensión del administrado frente a la acción de la administración, si es posible comprobar que los derechos e intereses de aquel han resultado lesionados por no habérsele comunicado formalmente no solo el contenido del acto, y esto es importante, sino también los medios de defensa contra el acto, los plazos para ejercerlo y los órganos ante los cuales debe hacerlo. Pero además de ser un derecho, la notificación es una condición necesaria para la eficacia normal del acto administrativo. La eficacia del acto administrativo atiende al aspecto de su entrada en vigor, es decir, el momento a partir del cual ese acto es ejecutivo y da nacimiento a la situación jurídica que él está destinado a producir. Como dicen los profesores españoles Villar Palací y Villar Escurra, la eficacia de los actos administrativos significa que tanto como su posibilidad para modificar la realidad, creando, extinguiendo o consolidando situaciones jurídicas o derechos. La eficacia del acto administrativo no debe confundirse con la validez del mismo, son dos cosas completamente distintas. Un acto puede ser inválido pero eficaz, válido pero ineficaz, inválido e ineficaz o válido y eficaz. Mi querido maestro, el profesor Alan Bruger Carías, dice que un acto administrativo puede ser válido si cumple todas las condiciones, tanto de fondo como de forma, que hagan que el mismo esté de acuerdo con el ordenamiento jurídico. La notificación entonces no es una condición para la validez del acto, sino, repito, para su eficacia. Es decir, mientras la manifestación de voluntad, de juicio, de conocimiento de la administración tributaria no sea apropiadamente comunicada al administrado, no surte efecto alguno frente a este. El artículo 177 del Código Orgánico Tributario establece claramente que el incumplimiento de los trámites legales en la realización de las notificaciones tiene como consecuencia que las mismas no surtan efectos, sino a partir del momento en que se hubiesen realizado debidamente, o en su caso, desde la oportunidad en que el interesado se deba tener por notificado personalmente en forma tácita, según lo previsto en el artículo 172.1 del Código Orgánico Tributario. Sobre esto vamos a volver después. El que el acto no sea eficaz porque no sea notificado debidamente significa que ningún plazo corre o se inicia mientras ese acto administrativo respectivo no adquiera eficacia a través de una notificación efectuada correctamente. Ni ese acto resulta de obligatoria observancia y escuchen esto es muy importante, no puede ser ejecutado. La jurisprudencia había expresado en el pasado que las autoridades administrativas debían privilegiar la notificación personal, agotando todos los medios necesarios para que ésta se llevase a cabo. Y es lógico que así sea, pues la notificación personal es la forma
digamos, más idónea para garantizar la posibilidad del ejercicio de todos los derechos que se activan gracias precisamente a la notificación y a los cuales ya hicimos referencia previamente. El Código Orgánico Tributario desafortunadamente retrocede en este campo en desmedro de los derechos de los contribuyentes porque en una regulación inaudita y carente de toda racionalidad, el artículo 172 del Código Orgánico Tributario declara que las notificaciones se practicarán sin orden de prelación en las formas indicadas en la norma. La notificación personal no tiene entonces ya la preeminencia que naturalmente debería tener, aun cuando estamos ante procedimientos administrativos que normalmente, me refiero a los procedimientos administrativos de naturaleza tributaria, que normalmente resultan gravosos para los administrados y donde garantizar el oportuno y adecuado conocimiento del acto, los medios y plazos de defensa que existen contra el mismo y las autoridades que son competentes para conocer de esos medios de defensa, de esos recursos, es una exigencia conectada de manera directa con el derecho constitucional al debido proceso y todas las derivaciones de este concepto importantísimo que es el concepto del debido proceso. El código prevé distintas formas de notificar. Como he dicho, desafortunadamente no lo hace con un orden de prelación. En primer lugar, se refiere a la notificación personal, que es la notificación que se entrega contra recibo al contribuyente o responsable, entendiéndose al efecto que también se tiene por notificado personalmente el contribuyente o responsable que realice cualquier actuación que implique el conocimiento del acto desde el día en que se efectuó dicha actuación. Ese es un caso de notificación tácita o presunta, y esto viene muy a propósito en el caso que estudiamos y ya veremos por qué, pero digamos por ahora solamente, y esto es muy importante, que las notificaciones tácitas son en extremo delicadas porque se pueden conducir a que se entienda que el sujeto pasivo se ha impuesto del contenido del acto y del contenido y el alcance del acto cuando ello realmente no ha ocurrido. Y por esta razón, cuando la administración tributaria sostiene que en un caso concreto ha ocurrido una notificación tácita o presunta, debe demostrarlo con las pruebas legales pertinentes y conducentes a tal fin de las cuales pueda evidenciarse de manera inequívoca que el sujeto pasivo tuvo la oportunidad para enterarse del contenido del acto administrativo y ejercer frente a este de manera oportuna y ante las autoridades competentes los mecanismos de defensa que el ordenamiento jurídico le ofrece. La notificación tácita o presunta entonces no puede convertirse o utilizarse como una emboscada para sorprender al administrado, porque los procedimientos administrativos no son cauces formales adversariales, no son litigios, sino instrumentos para el desarrollo de la actividad administrativa con pleno y absoluto apego a la ley y a los principios de transparencia, buena fe, imparcialidad y servicialidad previstos en los artículos 140 de la Constitución y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. La notificación también puede hacerse por constancia escrita entregada por cualquier funcionario de la administración tributaria en el domicilio del contribuyente o responsable a persona mayor de edad capaz pues para recibirla, y finalmente se puede hacer por correspondencia postal efectuada mediante correo público o privado por sistemas de comunicación telegráficos o electrónicos, siempre que se deje constancia en el expediente de su recepción. ¿Cuándo se entiende efectuada la notificación? La notificación personal se tiene por efectuada, es decir, se considera debidamente notificado al sujeto pasivo al día hábil siguiente de su notificación, de acuerdo con el artículo 173 del Código Orgánico Tributario. Si la notificación no es personal, sino practicada en el domicilio del contribuyente o a través de correo público o privado, por sistemas de comunicación telegráficos o electrónicos, ojo con esto, se considera efectiva el quinto día hábil siguiente, de acuerdo con el artículo 174 del Código Orgánico Tributario.
Las notificaciones además deben practicarse en día y hora hábiles, y si se efectúan en día inhábil se entienden practicadas el primer día hábil siguiente, de acuerdo con el artículo 175 del Código Orgánico Tributario. Llegamos entonces a nuestro tema central, que son las notificaciones por correo electrónico. Y debemos comenzar diciendo que esto es una tendencia a nivel global que va a terminar por imponerse en absolutamente en todas partes, de manera que nosotros somos, y hay que decirlo categóricamente, partidarios de la digitalización y partidarios del uso de las notificaciones electrónicas. El Observatorio de Derechos de los Contribuyentes del IBFD reporta que para el 2020 el 98% de los países revisados reportan el uso de notificaciones electrónicas entre las administraciones tributarias y los contribuyentes. Ahora bien, la notificación por medios electrónicos no puede ser hecha de cualquier forma al punto que se desvirtúe su doble finalidad, que es, como ya dijimos, por una parte, garantizar el ejercicio de otros derechos, como por ejemplo el derecho humano y constitucional a la defensa, el derecho de acceso a la administración de justicia, el derecho a la prueba, el derecho de acceso al expediente administrativo, el derecho a la tutela judicial efectiva, entre otros. Y en segundo lugar, permitir que el acto administrativo despliegue todos sus efectos jurídicos formales y jurídico materiales. Y entonces, como he dicho, hemos llegado al punto nodal, y es que el Código Orgánico Tributario es bastante claro a este respecto. Dice en su artículo 34 que la Administración Tributaria puede establecer un domicilio fiscal electrónico obligatorio para la notificación de comunicaciones o acto administrativo que requiera hacerle a los sujetos pasivos, y este domicilio fiscal electrónico obligatorio tendrá preferencia respecto a los domicilios a los que se refieren en los artículos 31, 32 y 33 del Código Orgánico Tributario. Pero la misma norma señala también, y esto es importantísimo, que el funcionamiento y formalidades relativas al domicilio fiscal electrónico va a ser o tiene que ser regulado por la Administración Tributaria. De modo pues que en cuanto a las notificaciones electrónicas y por mandato expreso del Código Orgánico Tributario, debe dictarse primero un acto administrativo de efectos generales y carácter normativo que establezca el funcionamiento y las formalidades de la notificación electrónica. Ese acto de efectos generales y carácter normativo tiene que estar necesariamente en sintonía con lo que establecen los artículos 7 al 15, ambos inclusive, de la Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas, y además tiene que estar en sintonía con lo que establece el artículo 23 de la Ley de Infogobierno, y en consecuencia tiene que regular cómo se establecerá y comunicará a los sujetos pasivos el dominio del cual procederán las notificaciones legítimas emanadas de la administración tributaria respectiva, cuáles son los requisitos que debe cumplir la dirección electrónica del sujeto pasivo a la que esas comunicaciones van a ser enviadas, cómo se va a garantizar la integridad del mensaje de datos respectivo de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas, cómo se va a producir y qué efectos va a tener el acuse de recibo que debe enviar el sujeto pasivo una vez que reciba la notificación por correo electrónico, qué tipo de firma deberá llevar el mensaje de datos de cada una de las partes, y así como sus anexos, si estamos hablando de una firma digital o una firma digitalizada,
que no es lo mismo porque la firma digitalizada simplemente es una foto de la firma normal, pero si es una firma digital, ¿de qué firma estamos hablando? Estamos hablando de una firma electrónica simple, estamos hablando de una firma electrónica avanzada o estamos hablando de una firma electrónica cualificada o certificada, ¿no? ¿Cómo se resuelven los conflictos sobre la autoría, el contenido y la integridad del mensaje de datos? ¿Cómo se va a determinar la fecha de emisión del mensaje de datos y cómo se va a determinar la fecha de recepción del mensaje de datos, entre otras cosas? Luego que se haya dictado este acto administrativo de efectos generales y carácter normativo, entonces se debe dictar un acto administrativo de efectos particulares en el cual, como dice el código, se establezca el domicilio fiscal electrónico obligatorio del contribuyente respectivo para la notificación de los actos y de las comunicaciones enviadas por la administración tributaria. Eso quiere decir, por ejemplo, que si un contribuyente suministra un correo electrónico cuando está, por ejemplo, renovando su registro de información fiscal, eso no supone el establecimiento del domicilio electrónico al que se refiere el artículo 34 del Código Orgánico Tributario. Aquí en Venezuela ya tributaristas como Isabel Figueira ha tratado el asunto. Yo les voy a dejar la referencia del trabajo de Isabel para que lo consulten, que está muy bueno. El problema de las notificaciones por correo electrónico se ha discutido en otros ordenamientos jurídicos, incluso ha tenido en muchísimos ordenamientos jurídicos como debe ser y como debería ocurrir aquí en Venezuela, una regulación especial. Ese es el caso, por ejemplo, de España, donde se ha dictado el Real Decreto número 1363-2010 del 29 de octubre de 2010, en el cual se confiere preferencia a los medios electrónicos como medios de comunicación entre las distintas administraciones y se considera como un derecho de las personas el uso del mismo en sus relaciones con la administración. En el ámbito específicamente tributario y en desarrollo de la Ley 11-2007 del 22 de junio de 2007 sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, el Real Decreto 1-2010 del 8 de enero de 2010 introduce en la regulación de las actuaciones y de los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos una autorización a la administración tributaria o a las administraciones tributarias para que asignen un correo o dirección electrónica a los fines de llevar a cabo notificaciones a determinados sujetos pasivos. Pero para que esto es posible es preciso que el acuerdo de asignación de la dirección electrónica sea publicado y que luego de transcurrido un mes de la publicación se notifique formalmente al obligado tributario, y es a partir de ese momento que la administración tributaria puede practicar con carácter general las notificaciones de la dirección electrónica asignada. En Perú, mi apreciado y respetado amigo Alberto Zúñiga, un funcionario de lujo con que cuenta la Defensoría del Contribuyente de la Superintendencia Nacional Tributaria Peruana, me refiere a las regulaciones del artículo 104, letra B, del Código Tributario Peruano, donde se dice que la notificación de los actos de contenido tributario puede hacerse por medio de sistemas de comunicación electrónico siempre que se pueda confirmar la entrega por la misma por esta vía, y señala además esa norma que la SUNAT, la Superintendencia Nacional Tributaria, mediante resolución de superintendencia, va a establecer los requisitos, formas, condiciones, el procedimiento y los sujetos obligados a seguirlo, así como las demás disposiciones necesarias para la notificación por los medios referidos, y esa resolución a la que se refiere el Código Orgánico, el Código Tributario Peruano, ya ha sido dictada desde hace bastante tiempo, es la 014-2008, que fue modificada recientemente por la resolución 000-154-2020 del 25 de septiembre de 2020. Yo les voy a poner el link de estas regulaciones para que ustedes mismos las consulten y se den cuenta del detalle con que se regula, como debe ser,
este asunto, porque el problema es que aquí en Venezuela nos hemos acostumbrado de tal modo a la informalidad, al caos, al desorden y a la arbitrariedad que creemos que un asunto tan delicado como la notificación electrónica puede regularse convencionalmente o en una línea de una sentencia, y lamentablemente tengo que decirlo, no es así, mis queridos amigos, no es así. Basta ya de informalidad, de caos, de desorden, de irregularidades. Los delicados problemas que plantean las notificaciones por correo electrónico son una preocupación universal y hay autores como José Ignacio Cubero Marcos que han escrito sobre el asunto y les voy a citar un texto muy interesante. Eh, José Ignacio Cubero Marcos dice: para entender válidamente practicada una notificación electrónica se precisa que la administración disponga de los mecanismos técnicos necesarios que permitan certificar y verificar que las comunicaciones realizadas se han originado, que proceden de sus autores y no de personas ajenas y que han sido recibidas en una fecha y en una hora determinada. Todas esas herramientas, dice Cubero, de software y de seguridad sustituyen a la presencia física en las dependencias administrativas o a la firma que debe figurar en el acuse de recibo. Por lo tanto, dice él, resulta indispensable que la administración emplee estos mecanismos de certificación y que cuente con las máximas garantías de seguridad. El correo electrónico podría admitirse como medio de notificación, dice Cubero, siempre que esta herramienta reúna las condiciones técnicas indispensables para garantizar la interoperabilidad, la seguridad y la autenticidad de las comunicaciones. La razón estriba en que no pueden soslayarse, ojo con esto, no pueden soslayarse las garantías de defensa y de seguridad jurídica que amparan a cualquier persona que entabla relación con la administración pública. La más mínima, dice Cubero, la más mínima duda respecto a la recepción o conocimiento de un acto administrativo conlleva a dejar inerme a la ciudadanía frente al inmenso poder de la administración. Yo creo que es difícil ser más contundente en este asunto. Desafortunadamente, en nuestro ordenamiento jurídico, las administraciones tributarias están haciendo un uso inapropiado de las notificaciones por correo electrónico porque no se han cumplido los extremos previstos en el Código Orgánico Tributario, en la Ley de Infogobierno y en la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas a los que ya me referí. Entonces, no dudamos en afirmar que la totalidad de las notificaciones efectuadas por correo electrónico son inválidas y los actos administrativos así notificados son sin duda ineficaces a menos que estas notificaciones efectuadas de esta manera irregular, porque carecen de regulación, hayan sido convalidadas por los sujetos pasivos con sus actuaciones y se produzca entonces un caso de notificación tácita, y esta convalidación tiene que producirse con actuaciones de los sujetos pasivos donde queden resguardados sus derechos e intereses, es decir, que el sujeto pasivo pudo reaccionar frente al acto notificado ejerciendo los derechos que la ley le concede oportunamente y ante las autoridades competentes. Esa es la única forma de convalidar estas notificaciones irregulares hechas por correo electrónico. Pero lo importante es destacar, y lo ratifico, que estas notificaciones son violatorias del Código Orgánico Tributario porque no existe el acto administrativo de efectos generales y de carácter normativo que regule las formalidades de las notificaciones por correo electrónico, y no existen tampoco los actos administrativos de efectos particulares donde se hayan establecido los domicilios electrónicos de cada contribuyente. Pero además es una violación de la Constitución porque estas notificaciones efectuadas de esta manera pueden producir indefensión y en consecuencia violar la garantía del debido proceso y en particular la garantía del derecho a la defensa en los procedimientos administrativos, la garantía de acceso del ejercicio del derecho de acción de acceso a la administración de justicia, de obtención de tutela judicial efectiva por la acción correspondiente. Es imperativo, en mi opinión, que las administraciones tributarias respeten las formalidades previstas
en las leyes antecitadas, y me refiero al Código Orgánico Tributario, a la Ley de Infogobierno, a la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, que proceda a dictarse cuanto antes la regulación de las notificaciones electrónicas y a constituirse formalmente los domicilios electrónicos de los contribuyentes para preservar la seguridad jurídica y los derechos de los contribuyentes. Otro tema importante aquí es que la notificación de los actos administrativos es una potestad deber regulada por la ley, no es una actuación de naturaleza convencional. Que pueda ser regulada por acuerdo entre las partes, porque se trata de una formalidad que, como he dicho ya, condiciona el ejercicio de derechos constitucionales y dentro de ellos incluso derechos que tienen el carácter de derechos humanos, y por el otro lado condiciona la eficacia de los actos de la administración tributaria. Y eso no puede quedar sujeto a estipulaciones contractuales, a acuerdos entre los administrados y la administración, sino que es una materia de reserva legal. Y esto es muy importante, es una materia de reserva legal. Vamos ahora a hablar de un caso muy importante, porque a partir de ese caso se ha estado diciendo que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia avaló las notificaciones por correo electrónico. El 30 de abril de 2021, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia 0128 en el caso Nestlé en amparo constitucional contra el municipio Cabimas del estado Zulia. Y como acabo de referir, se ha dicho que esa sentencia valida la posibilidad de la notificación de actos de contenido tributario mediante correo electrónico. Yo, con mucho respeto por las opiniones que se han emitido en este sentido, quiero decir que yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, aunque reconozco, eso sí, que la sentencia induce a confusión y se puede prestar a interpretaciones. La Dirección de Hacienda de la Alcaldía del municipio Cabimas del estado Zulia notificó la resolución culminatoria de sumario signada con el número de HMPD 005-2016 de fecha 17 de junio de 2016, y esa notificación se efectuó por vía de correo electrónico. Los abogados de Nestlé alegaron que esa notificación se hizo 5 días después del vencimiento del lapso legal previsto para la emisión y notificación de la resolución culminatoria de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Tributario, tal como se evidencia de la supuesta constancia, dicen ellos, de remisión del correo electrónico a Nestlé que cursan el expediente administrativo. Habría que agregar además, como ya lo dijimos antes, que esa notificación, al haberse, en el supuesto negado de que fuera válida, al haberse hecho mediante correo electrónico, se hacía efectiva 5 días después de efectuada, de acuerdo con el artículo 172.3 y el artículo 174 ambos del Código Orgánico Tributario. Luego, el 12 de enero de 2017, la Dirección de Hacienda de la Alcaldía del municipio Cabimas del estado Zulia, mediante acta de intimación de HMINT 001-2017, intima a Nestlé para que en un plazo de 5 días continuos contados a partir de la fecha de la notificación realice el pago de las cantidades adeudadas al municipio según resolución culminatoria del sumario administrativo que ya mencioné. Posteriormente, se practicó medida de embargo ejecutivo sobre una cuenta bancaria de Nestlé. Aunque esto no es el propósito de nuestra intervención el día de hoy, es imposible pasar por alto que lo que se ejecutó fue un acto absolutamente nulo, y explico por qué. El Código Orgánico Tributario exige que las resoluciones culminatorias de sumario, eso lo sabemos todos, se dicten dentro del plazo de 1 año contado a partir del vencimiento del plazo para presentar los descargos frente al acta fiscal de reparo. Es decir, se notifica el acta fiscal de reparo, se abre el lapso para presentar los descargos, se presentan los descargos o se deja transcurrir completo ese lapso porque no es indispensable presentar los descargos, y a partir del vencimiento de ese plazo comienza un plazo de 1 año para que la administración tributaria concluya el sumario con la resolución culminatoria, pero además no es solamente para que la dicte dentro del plazo de ese año, sino para que la dicte y la notifique válidamente, porque así dice la norma. Si
Si ello no ocurre, el Código Orgánico Tributario establece que el sumario queda concluido y el acta fiscal de reparo, que es el fundamento de la resolución, queda anulada y sin efecto legal alguno, dice la ley. Esta es, señores, una nulidad radical, ordenada por el legislador, que no puede ser convalidada ni por el vencimiento de los plazos para recurrir, ni por ninguna actuación posterior de la administración tributaria. Es además una nulidad que deriva de una incompetencia en razón del tiempo, porque después de ese plazo de un año que establece el Código Orgánico Tributario, la administración no puede dictar la resolución culminatoria del sumario. Si la dictó dentro del plazo pero no la ha notificado, entonces no la puede notificar, porque ya al vencer el plazo para notificarla válidamente, el sumario queda cerrado y el acta fiscal invalidada y sin efecto legal alguno. De manera pues que el funcionario que va a dictar esa resolución pierde competencia, o bien para dictarla, o bien para dictarla y notificarla, o bien para notificarla. Todo eso lo tiene que hacer dentro de ese plazo de un año. Algunos podrían sostener que esa nulidad debía ser declarada, bien como consecuencia de la interposición de un recurso jerárquico, o bien como consecuencia de la interposición de la acción contencioso tributaria. Pero es importante recordar aquí que según la jurisprudencia pacífica y la mejor doctrina del derecho administrativo, la presunción innominada de legitimidad de los actos administrativos en general y de los actos administrativos de contenido tributario en particular acompaña a los actos que son dictados por funcionarios competentes. Y aquí estamos hablando de un acto dictado por un funcionario incompetente en razón del tiempo, porque como he dicho, hay una incompetencia sobrevenida en razón del tiempo, de manera que ese acto perdería la presunción de legitimidad que ordinariamente acompaña a los actos administrativos, y por ser precisamente pues un acto absolutamente nulo de acuerdo con la declaración del Código Orgánico Tributario. Pero hay aquí otro detalle muy importante en cuanto a la ejecución de ese acto, y es que el acta invalidada y sin efecto legal alguno y la resolución que la confirma no podrían servir de título ejecutivo. Y si no hay título ejecutivo, porque el título ejecutivo, como es natural, no puede ser un instrumento que la ley declara que es nulo. Tanto el acta fiscal como la resolución combinatoria de sumario devienen nulas, y eso no puede servir como título ejecutivo, y si no hay título ejecutivo no hay ejecución. Nula executio sine título, dice el viejo brocárdico. Y por esa razón, la única vía procesal, y no es como afirma la sentencia de instancia y como afirma la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que rechazan el amparo intentado por los abogados de Nestlé porque tenían otros mecanismos procesales idóneos para atacar la actuación de la Administración Tributaria Municipal. Eso no es verdad. La única vía procesal sumaria, expedita y eficaz que tenían los abogados de Nestlé para impedir una ejecución que se había hecho sin título ejecutivo, porque se basaba en unos actos absolutamente nulos, era naturalmente un amparo constitucional, porque se estaban violando de manera directa y ostensible la garantía constitucional al debido proceso y los derechos constitucionales a la defensa y a la propiedad, porque lo que se ejecutó fue una burda y llana confiscación sobre una cuenta bancaria. Entonces el amparo era lo único que procedía, porque había una violación clara y directa de derechos constitucionales. Pero allende este máximo atropello, el objeto de esta intervención de hoy es determinar si es verdad que la Sala Constitucional le está dando un espaldarazo a las notificaciones de actos de contenido tributario por vía de correo electrónico. La Sala dice que de un análisis pormenorizado del material remitido por la Dirección de Hacienda Municipal, cumpliendo con lo ordenado en decisión en número 0868 del 5 de diciembre de 2018, se pudo verificar
en el disco compacto contentivo del procedimiento de fiscalización y determinación tributaria que el 17 de junio de 2016 la ciudadana Yorelitza Isea, funcionaria adscrita a la Dirección de Hacienda Municipal de la Alcaldía del municipio Cabima del estado Zulia, dejó constancia de que una vez en la sede física de la sociedad mercantil Nestlé de Venezuela le fue imposible practicar la notificación de la referida resolución culminatoria de sumario. Por lo tanto, procedió a comunicarse vía telefónica con la ciudadana María Beatriz Álvarez en su condición de gerente de Nestlé de Venezuela, acordando con la misma remitirle correo electrónico con la resolución culminatoria, quedando constancia de ello en el contenido del material digital referente a la notificación, razón por la cual la empresa tuvo pleno conocimiento, dice la sala, del acto administrativo de embargo sobre cantidades dinerarias. En realidad se está refiriendo es que tuvo conocimiento de la resolución culminatoria de sumario. Ahí hay un error en la sentencia, ¿no? En mi opinión, la sentencia no trata sobre la posibilidad de la notificación electrónica, la cual ya hemos dicho que requiere una regulación en un acto administrativo de efectos generales y carácter normativo y una regulación particular en el establecimiento del domicilio fiscal electrónico del contribuyente respectivo. Ninguna de las dos, porque ninguna de las dos cosas se hizo en este caso, ¿no? Lo que la Sala Constitucional asume aquí es, aunque el carácter excesivamente escueto de la motivación de la sentencia no permite mayores certezas, pero da la impresión que lo que la Sala Constitucional asume aquí es una suerte de notificación tácita, que aunque la decisión dice, como he afirmado antes, que es del embargo ejecutivo, es en realidad de la resolución culminatoria de sumario, que supuestamente no pudo ser notificada personalmente y entonces, según un presunto acuerdo alcanzado por vía telefónica entre la funcionaria actuante y una persona que es identificada como gerente de la empresa, se envió la resolución culminatoria de sumario a través de un mensaje de datos o correo electrónico, de lo cual la sala concluye que la empresa tuvo pleno conocimiento de la resolución culminatoria de sumario. Estos acertos de la Sala Constitucional tienen varios problemas y que vamos a reseñar de manera muy respetuosa. En primer lugar, se da por válida la declaración de la funcionaria pública sobre una llamada telefónica a una persona que identifica como representante de la empresa. No sabemos si existe una prueba sometida al control y contradicción de los abogados de Nestlé de que esa llamada se efectuó realmente. En segundo lugar, dice la sala que la persona a la cual se llamó acordó recibir la notificación por correo electrónico, pero no sabemos si de ello hay prueba también, pues la persona efectivamente puede haber recibido una llamada, pero una cosa muy distinta es que haya recibido la llamada, que haya acordado recibir por correo electrónico la resolución culminatoria del sumario y que además haya acordado que ese correo electrónico equivalía a la notificación de la resolución culminatoria de sumario con todos los efectos de ley, ¿no? Nosotros pensamos que ha debido llamarse al proceso a la gerente de Nestlé para que atestiguara, entre otras cosas, que recibió una llamada telefónica de la funcionaria que dice haberla llamado, que acordó efectivamente en esa llamada telefónica recibir la resolución culminatoria de sumario por correo electrónico, que esa llamada se produjo en una fecha específica y que la resolución culminatoria de sumario fue recibida en una fecha específica y finalmente que ella estuvo en pleno conocimiento de que al recibir ese correo electrónico, Nestlé de Venezuela se estaba dando por notificada de la resolución culminatoria de sumario. No sabemos si esto ocurrió, pero pareciera, por la motivación de la sentencia, que este interrogatorio que consideramos absolutamente esencial, esta prueba testimonial, no se llevó a cabo, jamás se produjo. En tercer lugar, vamos a suponer que Nestlé sí acordó, la gerente de Nestlé sí acordó recibir la resolución culminatoria de sumario por correo electrónico y además que eso tuviera los efectos de una notificación. Si eso fuera así, ya hemos dicho que la notificación de acto administrativo es una potestad de deber que está regulada por la ley. Es materia de reserva legal y no puede ser objeto
de acuerdos entre los particulares y la administración, no puede ser objeto de contrato. Otra cosa distinta es que se produzca una notificación tácita como consecuencia, ya lo he dicho varias veces, como consecuencia de la recepción de esa notificación irregular por correo electrónico. Entonces, en cuarto lugar, si lo que la sala asume es que hubo aquí una notificación tácita, es importante advertir que la notificación tácita solo se produce de acuerdo con el artículo 172.1 del Código Orgánico Tributario cuando el contribuyente o responsable realice cualquier actuación que implique el conocimiento del acto desde el día en que se efectuó dicha actuación. Entonces, aquí no hay ninguna actuación. De hecho, lo que no hay es eso, una actuación del contribuyente que permita entender que tenía conocimiento de la resolución culminatoria de sumario, más allá de que un gerente de la empresa supuestamente recibió esa resolución culminatoria de sumario por un correo electrónico, ¿no? Entonces, la notificación tácita se hubiese producido si Nestlé hubiera intentado un recurso jerárquico o la acción contencioso tributaria dentro de los plazos establecidos en la ley. Ahí, como el contribuyente actuó y el juez o el funcionario podría entender que estuvo perfectamente preservado su derecho a la defensa, su derecho al debido proceso y en su caso su derecho de acceso a la administración de justicia, de acceso o de ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva, entonces bueno, ahí puede entenderse que a pesar de que la notificación fue irregular, hubo una notificación tácita que mantiene preservados los derechos del contribuyente. De modo pues que en el supuesto negado de que esta sentencia se refiera a la notificación electrónica, que no creo que sea así, ratificamos que en esta materia tributaria esas notificaciones no son aún válidas porque falta que se dicte la resolución que ordena el artículo 34 del Código Orgánico Tributario y falta que se constituyan los domicilios fiscales electrónicos obligatorios a través de actos administrativos particulares debidamente notificados a cada contribuyente. Y además, reitero, esa regulación que no se ha dictado, que tiene que dictar la Administración Tributaria, tiene que estar en sintonía con la ley de mensaje de datos y firma electrónica y con la ley de infogobierno. No es una regulación que se puede dictar de cualquier modo. Y si lo que se refiere a la sentencia es que aquí hubo una notificación tácita, pues vimos ya que no se dan los supuestos previstos en el artículo 172.1 del Código Orgánico Tributario para que pudiera entenderse que ha ocurrido una notificación tácita. Bueno, yo espero que este programa haya sido de utilidad. Si les ha gustado, por favor denle like y no olviden suscribirse al canal. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.